soy urgenciólogo, jefe técnico de IERAS y estoy a cargo de los internos de la UDEC. Entonces vamos a hacer una clase, seminario, webinar 2.0 sobre intoxicaciones, para lo cual vamos a mirar algunas presentaciones que ya tenía de antes hechas, pero nos vamos a darle un giro, ¿ya? Entonces, cuando yo era, no sé si esta la hice, bueno, como recién saliendo de becado, me pidieron hacer esta clase para la gente de la Chile. De hecho, esta es una clase que le hice a los internos de la Chile. Pero los toxidromes en general como que ya no se están utilizando mucho. El concepto del toxidrome en el fondo es un síndrome que tiene ciertos síntomas y signos que te orientan a cierto grupo de fármacos, sin decir así como específicamente este paciente tiene este fármaco porque tiene el toxidrome. En el fondo muchos fármacos pueden tener síntomas y signos similares. Aquí lo importante es que te puede orientar un poco como a las acciones terapéuticas que vamos a tomar en el fondo, ¿ya? Eh, Entender de que pueden haber múltiples medicamentos que los generen y que no hay antídotos especiales. Eso es como una de las cosas más importantes, ¿ya? Entonces, los antídotos en general, hay antídotos dentro de las intoxicaciones, pero son muy contados, así contados con los dedos de la mano. Entonces, por ejemplo, hay antídotos para paracetamol, hay antídotos para beta-bloqueantes, para los tricíclicos, pero así como antídotos para todos no hay, ¿ya? Por ende, la prioridad siempre debería ser como la terapia de soporte. Entonces, siempre que nos enfrentemos a un paciente intoxicado, lo que vamos a tratar de hacer va a ser, en el fondo, sostenerlo mientras su cuerpo elimina el tóxico. Eso es lo como primordial, digamos, ¿ya? Y para eso nos vamos a enfocar en el ABC que le hemos enseñado desde siempre, ¿ya? Entonces, hablando un poco de los síndromes, vamos a poner aquí donde tenemos. Y aquí estoy tratando de poner el cursor. Ya no me resulta. Entonces, los toxidromes como más clásicos son el anticolinérgico, el colinérgico, el síndrome de opioides y el síndrome simpático mimético. Los vamos a ver sumeramente, un poco para que tengan una idea, y después quiero mostrarles un poco lo más importante de las intoxicaciones, como desde el punto de vista de la mirada de medicina de urgencia, que tiene que ver un poco con el manejo de las arritmias asociadas a esto, ¿ya? Y la importancia que tienen los fármacos en relación al QT con el QRS. El síndrome anticolinérgico, en el fondo, es un síndrome en el cual el paciente lo que tiene es activación de los receptores muscarínicos y el sistema parasimpático, y se manifiesta generalmente por la gente que está como seca. Tienen la piel seca, las mucosas secas, no tienen sequedad de los bronquios, digamos, se les pone la piel roja, tienen un poco de atáxica y empiezan a hablar cabeza pescado, ¿ya? Entonces, como tienen algo de taquicardia, pero no es tan importante como podría ser en otros síndromes, y están agitados, pero digamos que no tanto, ¿ya? Y además se tienden a trancar. Entonces, en el fondo, los medicamentos que ustedes, para que hagan el resumen o el acuerdo, se los puedo pasar después para que lo revisen con detalle. En suma, los pacientes que tienen algún síndrome anticolinérgico están locos porque empiezan a tener alucinaciones, hablar casa pescado, están secos como de la piel, con la piel caliente, y están trancados, en el fondo no pueden ni orinar ni defecar, ¿ya? Y hay algunos ejemplos de los medicamentos que lo pueden generar, ¿ya? Tenemos el síndrome colinérgico, que es un poco lo al revés, que dentro de los más importantes es como acordarse de, en el fondo, la intoxicación con organos fosforados, que es algo que le puede pasar a ustedes si es que son general de zona y que es muy relevante en relación a lo que les voy a contar, pero el síndrome colinérgico es como todo lo contrario. Entonces, el paciente está todo mojado, tiene mocos, tiene salivación, está broncorreico, eventualmente vomitando, se está orinando, la piel está con sudoración,
y no se puede controlar muy bien. Ya estos pacientes empiezan a tener problemas respiratorios y empiezan a ahogarse por esto. Y asociado a eso también tienden a generar bradicardia y hipotensión, pueden convulsionar también, ¿ya? Entonces, órgano fosforado es el ejemplo más típico y acuérdense entonces mojado, ahogado, meado y cagado. O sea, en el fondo es como todo lo contrario de lo que habíamos visto antes, ¿ya? Importante con los órganos fosforados, yo creo que es bueno hacerse la noción o imaginarse este síndrome, porque puede que les llegue de sorpresa a alguien que ustedes ven, así que está todo, digamos, vomitado, meado, mojado, como lo habíamos conversado, y resulta que este paciente ustedes tienen que sospechar que es un órgano fosforado porque no tienen que meterlo a la urgencia, o tienen que llevarlo a la zona de desintoxicación de la urgencia, donde sea, pero sacarle toda la ropa y, digamos, lavarlo antes de ponerse a atenderlo. Y es muy importante que hagan eso con protecciones que no son los guantes de látex, no son la pechera como así para coronavirus, digamos. Tienen que ponerse, si, en el fondo deberían ponerse guantes de goma gruesos. Entonces yo siempre he pensado que cuando me toque eso, lo que debería hacer es ir a hablar con la señora del aseo, ponerme sus guantes amarillos de baño, ponerme como 7 pecheras de todos los colores y plásticos que encuentre, ponerme una N95, gorro, guantes y todo, porque si yo toco al paciente con el órgano fosforado para sacarle la ropa, yo me voy a contaminar. Y más que contaminar, voy a absorber el órgano fosforado por mi mano y voy a empezar a desarrollar síntomas. Eh, y eso es peligroso para los equipos cuando de verdad hay un intoxicado. O sea, de repente pasa en el campo que se cae un obrero a un barril de pesticida, por decirte algo. Y al sacarlo, ya está, ese paciente probablemente murió y lo traen a la urgencia, que está probablemente muerto, porque debe ser muy significativo, pero sus compañeros están todos enfermos o desarrollando síntomas. Entonces uno va a ayudarlos a ellos y uno pasa a ser paciente también. Entonces, quizás con ese síndrome es importante acordarse de él con respecto a eso. ¿Ya? ¿Y cómo funciona esto? Finalmente, lo normal es que la acetilcolina se convierta en colina eh, eh, a través de la acetilcolinesterasa y los órganos fosforados inhiben a esta enzima, por ende se acumula mucha acetilcolina, lo que hace todos los efectos y los síntomas que hemos mencionado. ¿Ya? Por ende, nuestro tratamiento desde el punto de vista sintomático va a ser la aplicación de algo contra la acetilcolina, la atropina. Si empiezan a acordarse entonces, el anticolinérgico, una causa era la atropina y el colinérgico es el órgano fosforado, entonces el tratamiento es como inverso, digamos. Entonces yo le pongo atropina al que tiene un colinérgico y eso lo que me va a ayudar es un poco con los síntomas, ¿ya? Pero no estamos hablando que le voy a poner una ampollita de atropina, probablemente necesite todas las ampollitas de atropina del hospital para poder ayudarle al paciente a respirar, ¿ya? Entonces cuando le llegue eso, aparte tienen que avisar a la farmacia de que tienen un intoxicado que probablemente van a necesitar 100 ampollas de atropina o todo el stock del hospital que van a buscar a otros hospitales, porque generalmente uno le pone la ampolla en dos bolo y le pones otra y otra y otra, y el objetivo en el fondo es que no tenga tantas secreciones y pueda respirar, digamos. Entonces, cuando deje de tener broncorrea importante y se esté sofocando por eso, paramos un poco la atropina, ¿ya? Y obviamente, si empieza a tener taquicardia, eso digamos que es esperable y sería como entre comillas bueno, porque ya no está tan intoxicado, ¿ya? Ahora, la atropina es como para los síntomas, pero la pralidoxina, que es como lo ideal y que puede ser que no esté en Chile, pero sí está la obidoxima, se inhibe al inhibidor, digamos, y ahí se empieza a mejorar la enfermedad, ¿ya? Y acordarse que eventualmente pueden convulsionar y en esos casos usamos benzodiazepina, ¿ya? Están los síndromes asociados a opioides o depresores en el fondo, que pueden ser muchas cosas, no necesariamente opioides. Lo importante de los opioides como toxidrome es pensar que podría ser no un toxidrome farmacológico, y hay muchas cosas que parecen síndromes asociados a los opioides. Por ejemplo, que el paciente tiene una hemorragia intracerebral, se puede parecer mucho a que está intoxicado con codeína, por decir algo, o que tomó mucho alcohol, o que tiene un Guillain-Barré, o que tiene alguna otra cosa extra. Entonces, quizás lo más importante de los opioides es acordarse que hay diagnósticos diferenciales que se parecen a esto, hipoglicemia.
Entonces ahí hay una IOU tips, como una mnemotecnia que podría ayudarles como a tratar de recordarlo. Ya eso es como la clave de eso, porque al final, si tú te tomas 20 ampollas de morfina, es muy poco probable que mueras, de hecho, a menos que lo mezcles con otro depresor. O tomo 1.000 millones de las benzodiazepinas, tomo muchas benzodiazepinas, poco probable que mueras. Si te dan terapia de soporte, va a quedar planchado por mucho rato, pero no te va a pasar grandes cosas, no te van a dar grandes arritmias, no deberían, ¿ya? A menos que los pacientes los mezclen. Cuando mezcla, por ejemplo, benzodiazepina sola, no le va a pasar nunca nada malo, va a quedar planchado, glago bajo por mucho tiempo, si lo soportamos no le va a pasar nada. Pero si es alcohol más benzodiazepina, ahí es cuando se mueren, porque ya se deprimen demasiado, ¿ya? Importante entonces, diagnósticos diferenciales, ¿ya? Con respecto a aquí, yo les quería comentar con la naloxona, eh, quizás como para que entiendan de que está como antídoto, lo mismo que el flumoxenil, en el fondo, pero no es algo que yo les recomendaría utilizar. En la práctica no tiene mucho sentido lógico utilizarlo, porque lo que va a hacer es que vamos a tener el paciente que tiene una intoxicación, por ejemplo, de opioide o de benzodiazepina, independiente de sea cual sea el antídoto que estamos pensando, y me llega aquí deprimido, entonces yo digo, ¿será que tiene intoxicación por benzodiazepinas? Ya, le voy a poner entonces flumoxenil, le pongo el flumoxenil, se despierta, generalmente eso baja el umbral convulsivante, convulsiona, y vamos a tener que ponerle más benzodiazepina y sedarlo más. Y el efecto del antídoto es muy corto en su vida media con respecto a la duración de la intoxicación. Entonces, en el fondo, yo puede que se despierte un par de minutos y después se va a deprimir de nuevo y va a que intubarlo igual. Entonces, no ganamos nada. No más que saber que eventualmente fue un opioide y que al final eso lo podemos sacar con historia y un poco da lo mismo porque el manejo es el manejo del paciente y de su sintomatología, digamos. ¿Ya? Ahí hay algunos ejemplos, los opioides dan depresiones y como más importante buscar causas, otras causas. Y el síndrome que tiene que ver con los simpáticos miméticos, que tiene que ver, por ejemplo, el ejemplo más típico es el paciente que está intoxicado con coca, o equivalente, digamos, y que es como un paciente que tuviera adrenalina, digamos, que le hubieran puesto adrenalina, entonces está acelerado, no se puede quedar quieto, está moviéndose, pero la piel importante está seca, quizás como detalle en relación al, perdón, está un poco sudando, al revés del anticolinérgico, suele tener como hiperemia, está como activo, como con ganas de luchar, digamos, y con eso está muy taquicárdico, suele estar muy hipertenso, y lo otro es que suelen tener mucha fuerza, por ende es como recomendable no enfrentarlos solo a estos pacientes, porque de repente cuando están medio, se ponen medios locos, de verdad les podrían pegar, o de hecho se pueden ser peligrosos para otras personas. Entonces tratan de no enfrentarse solos a este tipo de pacientes, ¿ya? Em, Recuerden como el manejo agudo de alguien así severamente agitado que está como rompiendo cosas, pegándole a alguien más, en esta actitud de estar súper activado, que al final lo que hay que hacer es deprimirlo. Entonces, como al revés. Entonces, recuerden así fármacos intramusculares que les podrían servir en ese tipo de circunstancias. Eventualmente lo más típico sería poner una ampolla de midazolam, por ejemplo, o una ampolla de Cepam, pero si la situación es como catastrófica y como que tenéis que intubarlo porque está agarrando un cuchillo o alguna cosa así, pueden usar ketamina y le ponen un ketaminazo así 5 miligramos por kilo intramuscular, media ampolla de ketamina intramuscular, al minuto va a estar botado en el suelo y lo pueden intubar al tiro. Y después verán cómo lo manejan, pero en el fondo ahí tienen que asegurarse también de la seguridad de ustedes, ¿ya? Entonces, si está muy activado, ¿qué hacemos? Lo contrario, le dejamos sedante. Entonces, generalmente benzodiazepina, y las benzodiazepinas son las reinas con respecto a la intoxicación, de hecho, por cocaína, ¿ya? Y aquí, quizás la parte como importante de esto tiene que ver con el QRS y el QT, que son como las dos principales manifestaciones de las arritmias, de las intoxicaciones, y que son lo que generalmente tiende a matar a los pacientes, ¿ya? Entonces, las alteraciones del QRS tienen que ver generalmente con fármacos que bloquean la entrada de sodio dentro del miocito, y las del QT tienen que ver con la repolarización ventricular, ¿ya?
Entonces, los del QRS suelen asociarse como a taquicardia, los del QT son más peligrosos con bradicardia, ¿ya? Algunos fármacos hacen las dos cosas, pero generalmente no, ¿ya? Se, el QRS cuando se va ensanchando en el fondo, en la medida que se va ensanchando va apareciéndose una cosa así media parecida a como el ritmo sinusoidal de las hipercalemias, y después pasa a taquicardias monomorfas. Y lo importante de entender o acordarse de las arritmias como causa de mortalidad de las intoxicaciones es porque cuando tú ya tengas taquicardia ventricular, por más que le pongan las paletas y lo cardiovierta o lo desfibriles dependiendo de la condición, esas a veces no responden a electricidad. Es importante entenderlo así, ¿ya? O sea, probablemente a esos pacientes eh, sería bueno ponerle algunos fármacos también antes de llegar y aplicar electricidad. Y la otra cosa, que es quizás lo importante que lo voy a reforzar después, es que los pacientes que tienen un QT prolongado, no es, QT prolongado es distinto de ponerle amiodarona a la gente. ¿Ya? Entonces, el concepto de QT prolongado o taquicardia ventricular, yo la voy a desfibrilar y le pongo amiodarona como que nos viene de la parte de cardíaca, infarto, eh, no pega con las intoxicaciones, porque de hecho la amiodarona produce más bradicardia y produce más QT prolongado, y por ende empeora el problema. Entonces, tenemos que tratar de cuando vean un paciente con un ataque arritmia, que ustedes sospechan con QT prolongado, hagan la diferenciación, esto será por isquemia, en el cual ya puede ser seguro ponerle amiodarona, versus no es seguro porque podría ser por intoxicación, ¿ya? Y ahí puedo empeorar el problema, ¿ya? Recuerden que hay una relación inversa entre el QT y la frecuencia cardíaca. Por ende, cuando yo tengo un QT prolongado y el paciente tiene taquicardia, como que no me asusto tanto. Pero si el paciente tiene bradicardia, entre más bradicardia tenga, más QT va a presentar, ¿ya? Ya, entonces con respecto al QRS, acá hay un electrocardiograma que ustedes después es bueno que lo analicen con más detalle, pueden meterlo en Google en el fondo cómo es el electrocardiograma típico de una intoxicación por tricíclico, ¿ya? Que es muy específico. Entonces ustedes, la idea es que tengan un paciente, va a estar medio comprometido con conciencia, si es por tricíclico, va a estar taquicárdico, y puede hasta haber convulsionado, puede estar hipotenso, y tú no vas a saber bien lo que le está pasando, le toman un electro porque está taquicárdico, no sabe lo que le está pasando, será esto un shock cardiogénico, dice, y ve este electrocardiograma. Esto es altamente específico de intoxicación por tricíclico. Y lo que te da la clave es cómo se ve el QRS en ABR, ¿ya? Entonces, y ahí la diferenciación que vamos a tratar de hacer después con taquicardia ventricular, ¿ya? Entonces, en ABR, cuando es por tricíclicos, tiene una R, digamos, tiene una R', y la R del lado izquierdo es como más pequeña que la del lado derecho, ¿ya? Si se fijan en la imagen del electrocardiograma, ¿ya? Y eso es como bien sugerente de intoxicación por tricíclico. Al revés, después lo voy a mostrar otra foto, pero cuando es taquicardia ventricular, la R o está amputada, no tiene R', o sea, es como una sola R grande, o eventualmente la R de la izquierda es mucho más grande que la de la derecha, ¿ya? No sé si quieren ir preguntando cosas o seguimos. Ya, si alguien quiere preguntar, que pregunte, digamos. Doc, yo tenía una pregunta, pero era con respecto al uso de la atropina. Eh, ¿Se puede ocupar en pacientes que estuvieron en contacto directo con órganos fosforados y pueden estar contaminados, pero están asintomáticos? ¿Se justifica el uso de atropina? No, en el fondo la atropina es un fármaco, es como un antipirético para la fiebre, es un medicamento sintomático, o sea, un medicamento para el tratamiento de los síntomas de un paciente que por ende tiene síntomas, digamos. No se usa como profilaxis. Y ese es como en el fondo un puente a la pralidomida o a lo otro que le comenté, que es el tratamiento que inhibe el inhibidor de la acetilcolina, ¿ya? Entonces solamente es para el manejo de los síntomas mientras conseguimos la otra cosa. Ahora es importante que se lo entiendan así porque si no se consigue la otra cosa, van a estar 6 horas gastando toda la atropina de la región, ¿ya? Versus si le traen el antídoto, probablemente puedan
digamos, evitar ese proceso, ¿ya? Ya, entonces, con respecto al electro, los tricíclicos, acordarse de ese ABR, fíjense en su mente esa imagen del ABR, miren el electro en otras oportunidades porque es muy específico y la intoxicación por tricíclico o intoxicación tricíclic-like, o sea, hay muchos medicamentos que hacen lo mismo que los tricíclicos y no son tricíclicos. Por ejemplo, relajantes musculares, entonces intoxicación por Reflexan, por decirte algo, se puede parecer a esto perfectamente, ¿ya? O pueden ser no tricíclicos y ser sertralina o algunos otros cuando son dosis muy altas, pierden especificidad y empiezan a aparecerse estas cosas, ¿ya? Entonces, cuando tengan un electro con esto, lo importante entonces, si yo tengo un QRS ensanchado en el contexto de intoxicación, independiente de lo que sea, yo no sé lo que le está pasando al paciente, pero sé que tiene un QRS ensanchado, y yo lo que voy a hacer es ponerle bicarbonato, ¿ya? Y bicarbonato generalmente se le pone 1 miligramo por kilo, un miliequivalente por kilo, perdón, entonces acuérdense las ampollas de 8,4, según ml por peso, digamos, por kilo peso, generalmente entonces entre 3 a 4 ampollas en bolo, y ustedes en el fondo lo que tienen que hacer para ver que su tratamiento está bien, es que ustedes le repiten el electro y se va achicando el QRS. Al revés, si no pasa nada, póngale más bicarbonato. Si al final la gente se muere por la arritmia, no por otras cosas, ¿ya? En particular con la intoxicación con tricíclicos también tienen mucha hipotensión, y esa hipotensión no responde a, no sé, 1 gama por kilo de Leofet o adrenalina a chorro, no responden hasta que tú le dejes bicarbonato. Y con el bicarbonato empieza a responder la vasoplegia, ¿ya? Entonces también un diagnóstico diferencial como de vasoplegia o shock profundo refractario, especialmente en un paciente que convulsionó o que tiene compromiso conciencia, que no te puede contar lo que le pasó, es pensar de que podría ser una intoxicación por tricíclico, ¿ya? Por eso tomar el electro, acordarse de este electro es súper importante, y medir el QRS. Y si el QRS es ancho, ponerle bicarbonato. Si lo peor, no le va a pasar nada mal, ¿ya? Entonces, generalmente cuando progresa esta alteración, empieza a verse esto, que es como un electro más como sinusoidal, medio parecido a lo de la hipercalemia, pero fisiopatológicamente distinto, porque aquí estamos ensanchando el QRS primordialmente, no estamos hablando de QT, y si ven esto, pónganle más bicarbonato, pero ya van a tener que hacer otras cosas, entonces probablemente este paciente está en GLAGO 5, entonces van a tener que intubarlo. Cuando lo intuben, en el fondo hiperventílenlo, y recuerden entonces que tenemos, no podemos, en este estricto rigor, quizás se podría usar amiodarona, pero como concepto general para las intoxicaciones es mejor siempre usar lidocaína, ¿ya? Entonces, lidocaína 1,5 miligramos por kilo, generalmente una ampolla endovenosa en bolo lento, aparte del bicarbonato, para evitar que, digamos, siga a lo siguiente, digamos, que vean esto, ¿ya? Entonces, si ustedes ven esto y no tiene pulso, está en paro, y lo más probable es que tenemos que cardiovertir mientras le ponemos el bicarbonato, la lidocaína e hiperventilamos. Pero recuerden que es probable de que ustedes cardioviertan, o cardioviertan si tienen un pulso, o desfibrilen si es que no, en el fondo, y el paciente no salga de la arritmia. Entonces, en ese contexto, como que no se desesperen, pónganle los fármacos, bicarbonato, y sigan los ciclos, y probablemente más adelante tratar de sacarlo al paciente, ¿ya? Em, ya. Y este es un electro que tiene que ver, ya entonces estamos hablando del QT. Eh, eh, miren, a ver, déjame ver si puedo rayar la pantalla. Si me deja... eh, perdón. Spotlight, dibujar. Y aquí no sé por qué no veo mi mouse. Que no me pasó en la prueba. Eh, ya, bueno, pero en el fondo cuando tengan, estoy tratando de hacerlo mientras les explico. Cuando tengan un electro, ustedes se enfrenten a un electro, la forma más sencilla de determinar esto tiene o no alteraciones del QT es hacer una línea imaginaria que va entre las R y entre los RR, una línea imaginaria entre los RR, y partirla por la mitad, y si el QT cae en el lado izquierdo de la línea que hicimos, el QT está normal, no tienen para qué calcularlo, es más rápido.
pero si el QT cae dentro del lado derecho de esa línea imaginaria, ahí hay que medir el QT como corresponde, digamos. No me deja, yo le pongo anotar, le voy a pedir ayuda. Entonces anotar, le pongo dibujar. Ah, ya está, entonces aquí está. Ya, entonces por ejemplo, entonces yo hago una línea imaginaria aquí entre perdón, y una línea imaginaria entre el RR, CRR, y la línea imaginaria que pase por la mitad, ¿ya? Entonces, si la línea imaginaria está de este lado, el QT está normal, hacia la izquierda, ¿ya? Y al revés, si la línea imaginaria está de este lado, perdón, el QT termina hacia un lado o hacia el otro lado de la línea, es porque el QT está prolongado, ¿ya? No lo puedo marcar como finamente en este electro, pero este tiene QT prolongado, ¿ya? Y lo otro es que se mide en el complejo más, que ustedes vean el QT más prolongado, o sea, miran todo el electro y el que encuentren más ancho, ahí lo miden, ¿ya? Entonces, cosas importantes del QT, diría yo que lo más importante es acordarse la relación que tiene el QT con la frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces a menor frecuencia cardíaca, mayor va a ser el QT. Por ende, cuando tienen que tener miedo, por ejemplo, cuando un paciente tenga hipercalemia, que prolonga el QT, es cuando tenga bradicardia e hipercalemia. Ahí tienen que tener miedo, ¿ya? Cuando tenga, en el fondo, taquicardia, porque le pusieron salbutamol, como que el QT no va a ser mucho problema, ¿ya? Al revés, si llegasen a tener alguna arritmia que no responde a eso, una conducta farmacológica o eventualmente incluso por marcapaso, es ponerle un marcapaso que sea a una velocidad mayor cuando no responda a las otras cosas, ¿ya? Entonces, con el intoxicación QRS ancho, lo que vamos a dejar era bicarbonato, eventualmente bicarbonato, bicarbonato y después lidocaína, eventualmente cardiovertir. Cuando es QT prolongado, lo que vamos a hacer es poner magnesio, acuérdense del magnesio, vamos a considerar fármacos que aumenten la velocidad del corazón y eventualmente vamos a cardiovertir, ¿ya? Dentro de las arritmias asociadas a QT prolongado está las arritmias polimorfa, una taquicardia ventricular, digamos, que es esta de acá, que se llama torsión de punta, que lo que pasa en el fondo es que hay un QRS que va como creciendo y que va disminuyendo, como que aumenta y disminuye. Y eso, o que el eje del vector como que hace un twist, le llaman también. Y eso es la torsión de punta. Entonces, cuando vean esto, no lo van a ver en el electro, porque ese paciente no deberían hacerlo en el electro, pero puede que lo vean en el monitor, que como que el QRS va subiendo, va bajando. Ahí le ponen magnesio, ¿ya? Ya, perfecto. Y esa era una parte de la presentación. ¿Ya? Ahora, ¿qué hora es? Ya, tenemos un poquito más de tiempo, creo yo. ¿Tenemos un poquito más de tiempo? ¿Sí? Sí, ¿No? sí, estamos bien. Ya, entonces vamos a cerrar esta. Y lo que quería reforzar entonces algunos conceptos de las taquicardias ventriculares. Entonces, las taquicardias ventriculares polimorfas, un subtipo de las taquicardias polimorfas es la torsión de punta, ¿ya? Eh, Acordarse de que el tratamiento va a ser entonces cardiovertir, y una vez que cardioviertan a ese paciente que está en paro o que está en una situación periparo, entonces ustedes antes de ponerle fármaco, miren el QT. Entonces, si ustedes tuvieron una taquicardia ventricular que cardiovertieron, antes de poner la amiodarona, miren el QT. Que si el QT es prolongado, entonces no le pongan amiodarona, que produce más bradicardia y más QT prolongado. Al revés, consideran dejar magnesio. Y si el QT está normal, y especialmente en el contexto de isquemia, usen la amiodarona. Como importante eso, para que se acuerden de eso. Doc, Ya, acá está lo que... preguntaban Sí. en el chat que cuánto magnesio se le ponía al paciente. Generalmente uno pone una a dos ampollas endovenosas. Es que, mira, va a depender del contexto. Yo creo que si el paciente está en paro, ponle una ampolla endovenosa en bolo. Pero si el paciente está inestable, pero no en paro, póngale dos ampollas en un surito de 100, por ejemplo, y que pase, ojalá rápido, dentro de los primeros 10 minutos. Si se acuerdan de Gine, quizás,
Con respecto al magnesio, el cuidado que hay que tener es que si lo pasa muy rápido, puede producir hipotensión. Entonces no es bueno al paciente hipotenso con hipercalemia ponerle eventualmente muy rápido, ¿ya? Pero claro, el contexto está en paro, todo en bolo, y si no está en paro, 1 o 2 ampollas en un suero de 100 cc y pasarlo rápido, digamos, 10 minutos, una cosa así. Em, y otros ejemplos y factores predisponentes. Esto ya lo conversé, lo vamos a pasar rápido. Con respecto a los fármacos que producen QT prolongado, son 2 millones de fármacos. Así que eso tienen que tratar de revisarlo un poco, pero hay muchos, muchos fármacos, ¿ya? Y esto lo vamos a saltar, entonces ya estamos más o menos listos con esto, ¿ya? Y lo que quería, esas dos de presentación eran mías. Esto se la vamos a robar a otro urgenciólogo para reforzar algunos conceptos. Entonces, acordarse entonces que el enfrentamiento inicial, el manejo general del ABC del paciente, un error frecuente que uno hace, uno no debería hacer es como creerle mucho al paciente que se tomó pastillas para morir con la cantidad de pastillas o el tipo de pastillas que se está tomando, ¿ya? Uno tiene que tratar de recabarlo, pero si hay una pastilla de más y uno de menos, y eso va a hacer una intervención. Por ejemplo, lo más típico es con el paracetamol. Si tienen dudas, al fin y al cabo, dejen el antídoto igual, porque si no se va a morir, ¿ya? Entonces, primero el paciente, vamos a hacer el ABC y sacar la historia después. Y acá les quería reforzar un poco con bueno, este es un paper, si quieren, les gusta de electrocardiografía, como en relación a las manifestaciones del paciente intoxicado en el electro. Entonces, ver que los que afectan el canal de sodio, la fase de la primera fase del complejo, digamos, prolongan el QT, y los que afectan la repolarización o la entrada de potasio, en el fondo afectan la despolarización y eso produce un QT prolongado. ¿Ya? Esto lo voy a ir pasando rápido, son muchas diapos, pero quiero darles algunas nociones. Entonces, el Doctor, enfrentamiento de las arritmias. Ya, pregunte. usted decía, la entrada del potasio, ¿no es la salida del potasio? ¿Que prolonga el QT? Salida del potasio. Ah, ya, ya, eso, gracias. Y entonces, con respecto a la arritmia, entonces, como conceptos generales, entonces, el paciente que tiene QT prolongado, vamos a dejar bicarbonato, y los que tienen taquicardia polimorfa o QT prolongado, vamos a dejar magnesio, ¿ya? Acá hay un esquema que después pueden revisar con más detalles si ustedes quieren, como para acordarse más o menos de las dosis, por eso se los puse para que los vean. Importante entonces, en los vasopresores, cuando tengan un paciente hipotenso, la norepinefrina suele ser lo más adecuado, pero recordar que pudiesen no responder cuando, por ejemplo, con tricíclico, ahí no le dejan bicarbonato, ¿ya? Ya, y aquí dos detalles que son importantes de que ustedes conozcan, que son súper conocidos, entonces el hecho del lavado gástrico y del carbón activado, ¿ya? Entonces, el lavado gástrico es algo que no se hace, ¿ya? O no se debería hacer, porque la forma correcta de hacer lavado gástrico es siempre antes de 1 hora y ojalá antes de 30 minutos desde la intoxicación, desde la ingesta del fármaco. Por ende, generalmente los pacientes cuando llegan a la urgencia ya pasó la hora. Y si ya pasó la hora, ya hubo vaciamiento gástrico, por ende no tiene ningún sentido hacer lavado gástrico. ¿Ya? Eso es lo que dice la evidencia. Dos, que uno debería hacer lavado gástrico con una sonda orogástrica, que es esta que está aquí, la que estoy poniendo con el mouse. Supongo que ven el mouse, ¿no? Sí. Entonces, la hora gástrico es un chuzo de este volado que la metemos por la boca y te permite aspirar las pastillas, porque la nasogástrica que está al otro lado se tapa las pastillas y se quedan todas abajo, entonces como que no sacamos nada, ¿ya? Ahora, eso es lo que dice la evidencia. De hecho, si usted me pregunta a mí, doctor Jara, ¿hay en Higueras o en Las Condes o en otros hospitales sondas orogástricas? Y la respuesta generalmente va a ser que no. No hay sondas orogástricas casi nunca en ningún lado, ¿ya? Entonces,
pero muchas veces uno ve después que con los años, digamos, que uno le pone nasogástrica, igual salen pedacitos de pastilla, entonces de repente ponerle, porque tú le vas a poner carbón, que aspire un poco el enfermero, no está de más, digamos, pero lo importante es entender como concepto que se le va a hacer lavado siempre cuando tú pienses que es un fármaco muy peligroso y siempre antes de 1 hora, si no ya no tiene utilidad, ¿ya? Y lo otro importante entonces el uso de carbón activado, ¿ya? Y ahí es muy importante entender que el carbón activado es un fármaco activo que disminuye la absorción de algunos fármacos, o sea, no todos los fármacos son absorbidos por el carbón activado. Por ejemplo, los metales pesados, pues, como ejemplo el litio, no sirve para nada el carbón activado, ¿ya? Y ese hay que dializarlo. Entonces hay algunos tips, así como puede que el nefro le pregunte cuáles fármacos se dializan en algunas intoxicaciones, esa puede ser una pregunta. Bueno, el punto es que el carbón activado también es muy peligroso, y entonces, entonces tienen que pensar cuál es el riesgo-beneficio, ¿ya? Porque aquí el riesgo es que en el fondo el paciente aspire y tenga una neumonía química, se va a morir por la neumonía química, más que por el fármaco. Entonces, si tomó un par de sopiclona o benzodiazepina y nada más, y está un poco deprimido en Glasgow 13, no le pongan carbón activado. ¿Para qué? No tiene ningún sentido. El fármaco es poco peligroso, lo único que le va a pasar es que va a dormir y tiene que pasar las horas y se la va a quitar solo. Pero si ese paciente que yo lo estoy viendo, imagínate a la hora y media de que llegó, está en Glasgow 13, le pongo carbón y 2 horas después ya absorbió todos los fármacos y está en Glasgow 3, tiene mucho riesgo de aspirar. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que se está deprimiendo de conciencia o crean que se va a deprimir de conciencia y están considerando dejar el carbón, lo correcto sería intubarlo. Entonces, lo intuban y ahí le ponen el carbón. No el carbón así, a menos que tengan porque si ya lo intubaron, perdón, si no lo intubaron y se deprime y lo van a intubar, en la intubación pueden tener como catástrofe y problemas, ¿ya? Entonces, como acordarse de eso, de que es muy peligroso aspirar el carbón activado, y por ende, si ustedes piensan que el paciente se está deprimiendo o se va a deprimir, por ejemplo, se tomó 200 millones de pastillas de amitriptilina, eso es muy peligroso, se puede morir por eso. Si yo le voy a poner carbón activado, pero al mismo tiempo, si tanta dosis, yo debería esperar de que convulsione o que se comprometa conciencia, se hipotense, por ende quizás lo tengo que intubar ahora mientras está en Glasgow 14, en el mejor momento, estable, tranquilo, y de ahí con calma le pongo el carbón activado con vía aérea protegida, y de ahí empiezo a ver todas las complicaciones que van a ir apareciendo después, ¿ya? La dosis del carbón activado es 1 gramo por kilo y no tiene evidencia el que se repita, no tiene sentido repetir. Hay algunos fármacos muy puntuales que si ustedes ya estudian más podrían considerar el repetir, generalmente como concepto, algunos que tengan liberación prolongada y que tengan recirculación enteropática, ¿ya? Entonces aquí de repente algunas quetiapina retarden algunas dosis altas, uno podría considerarlo, ¿ya? Pero como concepto general no se pone más de 1 dosis de carbón. El carbón también es súper emético, da muchas ganas de vomitar, entonces generalmente asociado a algún medicamento que evite las náuseas. El problema es que muchas veces tienen problemas del QT y el ondansetron, la metoclopramida, la domperiona pueden producir QT prolongado, entonces ahí tienen que tener ojo con eso, ¿ya? Y vamos a conversar 2 o 3 palabritas de algunas intoxicaciones como más frecuentes. Esto no nos vamos a explayar mucho. La más importante quizá diría yo paracetamol. Del paracetamol recordar el número mágico, digamos, que es 75, ¿ya? Se tiene más de 75 miligramos por kilo, la dosis uno debería considerarla tóxica y tratarla. Probablemente la dosis no sea letal en ese rango, pero ya es tóxica, y sobre el doble, digamos, 140 miligramos por kilo, la dosis es generalmente letal, ¿ya? Y eso te ayuda también para acordarte de la dosificación del antídoto, porque es 140 miligramos por kilo la primera dosis de la N-acetilcisteína, y las siguientes 16 horas son 75 miligramos por kilo. Entonces así se aprenden un número, ¿no? 75 para arriba en miligramos y se acuerdan del antídoto al tiro, ¿ya?
Muy importante no tomar como exámenes para determinar la conducta. O sea, el paciente llega y te dice que tomó paracetamol, tú le partes el tratamiento al tiro, a menos que tenga mucha seguridad que está en dosis muy baja, ¿ya? Que eso generalmente nunca lo vamos a tener por seguridad, ¿ya? Cuando son accidentales con los niños, tú podéis pensarlo, alguien se equivocó y se tomó paracetamol, pero si es con intención suicida, siempre piensa que las horas son inadecuadas, que las dosis son mentiras y que pueden tener alcohol entre medio, que ya el 75 como que se pierde un poco, ¿ya? Entonces no vamos a tomar o esperar exámenes para tomar la iniciativa de partir el antídoto. Partimos el antídoto al tiro. Por último, después se le suspende las siguientes dosis. No le va a pasar nada al paciente, ¿ya? Pero si ustedes se demoran, ahí va a tener daño que puede ser irreversible, ¿ya? O sea, no esperar así como que la vea el psiquiatra primero, porque se ve muy bien, para que nos cuente, sí, mira, parece la psiquiatra y se parece que se tomó las pastillas. Y pasaron 4 horas, ya está el paciente que está muerto, ¿ya? De hecho, estos pacientes con el paracetamol, nosotros le llamamos, o bueno, no es que yo, mucha gente le llama como The Walking Dead. En el fondo, el paciente está completamente sintomático por las primeras 24 hasta 36 horas, pues no tener nada. Si el paciente te llega a las 12 horas que te dice que se tomó paracetamol y está medio nauseoso, ya se puso amarillo, ese paciente está muerto. Y no es mucho lo que puedas hacer para poder ayudarlo. Ese paciente ya murió, está muerto frente a tus ojos caminando, y la única solución va a ser trasplantarlo. Entonces ese paciente tiene que ir a UCI, porque va a aparecer todos los efectos adversos que se te ocurran, le van a aparecer dentro de las siguientes horas. Es decir, cuando ya tenemos los síntomas del paracetamol, el paciente ya está muerto. Tenemos que ya sostenerlo y hacer como medidas heroicas. Cuando no tiene nada es cuando podemos salvarlo a través de la N-acetilcisteína, ¿ya? Existen niveles plasmáticos de paracetamol que nos permiten hacer el normograma de paracetamol, pero entonces ustedes pueden tomarle niveles, pero cuando tienen que haber pasado por lo menos 4 horas de la intoxicación, o sea, de la ingesta. Se ingirió, le tomamos niveles, no al tiempo cero, a las 4 horas, y ahí, según el normograma, tú podrías decir está en rangos tóxicos o no, como para decidir si mantengo o no el fármaco. ¿Ya? Ya. Ya, están los tricíclicos, que acuérdense entonces de que los tricíclicos típicamente hipotensión, compromiso de conciencia, convulsiones, taquicardia. Entonces siempre que tengan un deprimido, yo les dije como síndrome de depresión, el paciente estaba todo apagado, pues, está dormido, no habla, tiene un poco bradicardia, está medio hipotenso, está medio frío, pero estos pacientes que están como comprometidos con conciencia, pero taquicárdico, como que no cuadra. Entonces, ese deberían pensar siempre en tricíclico, ya ese pensar en dejarles bicarbonato, ¿ya? Intubarlos precozmente, ¿ya? Los de monóxido de carbono, algo que no nos enfrentamos mucho, perdón, no nos enfrentamos mucho, no, perdón, no diagnosticamos mucho porque no lo preguntamos lo suficiente o no lo buscamos, ¿ya? La intoxicación por monóxido de carbono es muy frecuente y probablemente sea muy frecuente acá en Talcahuano, de hecho, porque la gente usa estufa a leña y al final el monóxido es un producto de la combustión incompleta de la madera, por ejemplo. Es inoloro, entonces tú no hueles nada y de repente te empieza a doler un poco la cabeza, te empiezas a dar ganas de vomitar y puedes convulsionar o tener infarto o comprometerte conciencia hasta el punto de morir, ¿ya? Quizás la clave con estos pacientes es preguntar como el contexto. Entonces, siempre que tengan como una gastroenteritis en un grupo familiar al mismo momento sin tóxico o que el perro tiene gastroenteritis al mismo tiempo, piensan de que es una intoxicación por monóxido. Entonces, tienen una familia y la mamá, el papá viene por dolor de cabeza, ganas de vomitar, la mamá viene por dolor de guata, ganas de vomitar, y el niño está medio raro, y la nana está medio rara, y nadie ha comido nada al mismo tiempo, piensen que es intoxicación por monóxido de carbono. Entonces, cuando vean ese tipo de casos, póngale oxígeno. Si al final, si tienen duda, oxígeno al 100%, eso es lo que más le va a ayudar, y pídanle la carboxihemoglobina, ¿ya? Si saliera positivo, la diferenciación con el tratamiento es si el paciente tiene síntomas leves o síntomas graves. Entonces, los síntomas graves son los síntomas cardiovasculares, o sea, tuvo una arritmia, tuvo un infarto,
tuvo un paro, se sincopió, esos síntomas cardiovasculares graves, o tiene síntomas neurológicos graves, tiene focalidad neurológica, está comprometido conciencia, o tiene convulsiones, ¿ya? Y quizá el tercer grupo son las embarazadas, porque la hemoglobina fetal, el monóxido se va a pegar a la hemoglobina fetal y la guagua se va a morir, ¿ya? Y la mamá podría no tener mucho. Entonces esos grupos van a cámara hiperbárica, como para que lo recuerden, ¿ya? Aunque tú le pusiste oxígeno, ya pasaron 2 horas, igual va a cámara hiperbárica, porque se dice que quedan, si no, quedan con secuelas como psiquiátricas que se ven a los 6 meses después. Entonces cámara hiperbárica, ¿ya? Entonces cuando tengan síntomas neurológicos, síntomas cardíacos o la embarazada, ¿ya? El número no es relevante para tomar esa decisión, ¿ya? Ya, entonces era de lo... Ya, eso es como lo más importante de eso, de los beta bloqueos, y esto lo pueden revisar con más detalle después para no extendernos mucho, pero en el fondo las manifestaciones de los beta bloqueantes y los antagonistas del calcio son muy parecidas. El paciente va a tener bradicardia y hipotensión, ¿ya? Y lo importante es que lo diferencien tanto como con la historia clínica como con el electrocardiograma cuando hay intoxicación por digitales, ¿ya? Porque son muy parecidas. El digital va a ser medio parecido. Igual va a tener bradicardia y puede tener hipotensión. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque si tú sospechas que este paciente tomó un propanolol, carvedilol o tomó amlodipino o alguna cosa así, el tratamiento va a ser el mismo. Le vamos a poner calcio, le vamos a poner insulina, que ya les voy a explicar, y vamos a pensar en poner glucagón, ¿ya? Independiente sea beta bloqueo o antagonistas del calcio, le voy a poner calcio, ¿ya? Pero si es por digital y le pongo calcio, lo voy a empeorar y se va a morir. ¿Ya? Entonces busquen en el electrocardiograma esta que sale, se llama como eh, depresión digitálica o guatita digitálica, que el electrodo hace como una especie de un QT medio inverso, y eso nos orienta que puede ser por digital, ¿ya? Lo del el betabloqueo, acordarse entonces que el problema que se, bueno, producen bradicardia, shock, pueden tener hiperglicemia, pero acá lo que pasa es que el fármaco interactúa con el receptor de insulina. Entonces al final la célula no puede tener energía porque no entra azúcar a la célula, a todas las células. Se parte del tratamiento de la intoxicación por beta bloqueante es ponerle glucagón o ponerles insulina. Esa es la forma que se corrige. ¿Ya? Estos son, ya empezar a hablar, son cosas que tienen que revisar como con más detalle, pero es bueno que los lean, porque ya como mezclarle todos estos antídotos se van a empezar a marear, pero en el fondo es como para que tengan la noción de cuáles hay que revisar. O sea, hay que revisar los tricíclicos, hay que revisar los beta bloqueantes y antagonistas del calcio, hay que revisar el paracetamol y el monóxido de carbono. Como mínimo, sería muy bueno que subieran de órgano fosforado y benzodiazepinas como por su frecuencia. Esos son los que tienen que revisar, ¿ya? Ya. Cuando hay intoxicación por beta bloqueante, generalmente la atropina no sirve. El órgano fosforado lo habíamos conversado. Y las benzodiazepinas como concepto general, entonces, que son como benignas y que no tiene mucho sentido dejar el antídoto porque el flumazenil va a durar 5 minutos, la intoxicación va a durar 3 días, entonces no vamos a ganar mucho y exponemos a alto riesgo al paciente de que convulsione, porque tiene baja el umbral convulsivante, especialmente los que habían usado benzodiazepinas antes. ¿Ya? Entonces ya, para terminar, algunos detalles que quería mostrarles. Entonces, esta página que se llama Life in the Fast Lane, o sea, Life in the Fast Lane, aquí arriba, Life in the Fast Lane, es una página que les va a ayudar con respecto a los electrocardiogramas, y este como blog, digamos, de diferenciación entre taquicardia ventricular de taquicardia supraventricular para la vida les va a ayudar mucho. Entonces te muestra un electro, te dice, mira, esto es supraventricular ventricular, estos son los ritmos de escape, los de captura,
Así, esto es la forma que se ve la morfología de un tipo, el número de Brugada, ya bla, 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 y les va enseñando cómo diferenciar en taquicardia ventricular de supraventricular de manera súper educativa, cortito, con fotitos, que les va a ayudar para la vida, creo yo. ¿Ya? Y dentro de esto hay un algoritmo como avanzado, entre comillas, porque no es tan avanzado, pero es como más sencillo, de hecho, que te permite diferenciar entre un ritmo supraventricular de una taquicardia ventricular, que es el Berkey, que en el fondo uno mira solo el ABR. Acuérdense que yo le decía el ABR con los tricíclicos. Entonces los tricíclicos se ensancha, tiene un R pequeña y después la R más grande. Eso es de tricíclico. Cuando tienen una ABR como completo, como que no tiene dos melladas, un R y un R', sino que es un R ensanchado muy grande, eso es taquicardia ventricular. O si eventualmente tuvieran la parte izquierda como muy grande y la otra muy pequeña, eso es taquicardia ventricular. Entonces, si ven un electro, miren el ABR rápido, generalmente de esa forma pueden determinar rápido si es taquicardia ventricular o no. Y acordarse frente a la duda, eh, cardiovertido. ¿Ya? Acá tienen el ejemplo, por ejemplo, arriba de taquicardia ventricular y abajo de intoxicación por tricíclico. ¿Ya? Entonces esa página se las recomiendo, les va a ayudar. ¿Ya? La vamos a cerrar. Y esto es lo último que les digo. Entonces, muchos lo que suelen hacer siempre es llamar al CITUC. ¿Ya? Entonces, el CITUC lo que hace es no es por desmerecer a nadie, pero es un persona X, puede ser de la salud o no. Imagínense un paramédico que está atendiendo el teléfono y usted le entra la llamada y dice, no, es que tomó carbamazepina. Entonces él pone en su computador carbamazepina o busca en su librito carbamazepina y le dice, no, la dosis tóxica es esto. En el fondo es como leer lo que ustedes podrían leer de Google. Y le dice, sí, está en rangos tóxicos, debería hospitalizarlo, dejarlo en la UTI y tener mucho cuidado. Eso es lo que te dice Rita, nada más, ¿ya? O sea, lo que te dice el CITUC, ¿ya? Rita, que esta página que está acá, Rita Chile, la página es ritachile.cl. Entonces, si ustedes ven ahí, la misión de Rita es una institución sin fines de lucro para ayudarle a esto. ¿Por qué se generó? Porque al final las mineras o las grandes empresas tenían que tener algún tipo de apoyo frente a las intoxicaciones, porque le cayera un accidentado dentro del tarro de órganos fosforados, por decir algo. ¿Ya? Pero al mismo tiempo tiene un número abierto que está aquí, el número de teléfono, sale ahí, para que lo guarden en su celular, y tú puedes llamar para preguntar cosas. La diferencia es que en Rita cuando te contesta generalmente el técnico, pero te puede derivar y hablar con la toxicóloga de turno, que es una doctora, y la doctora tú le puedes presentar como el caso clínico y te va a decir, mira, en realidad, Rodrigo, yo te recomiendo, déjale un suero de 1000, ponle 3 ampollas de bicarbonato al 8,5 y una ampolla de vitamina C, y pásalo a 100 cc hora, ¿cachai? Ese tipo de datos son más prácticos, ¿ya? Y finalmente es un médico el que te está ayudando, ¿ya? No me ha tocado llamar a las 3 de la mañana para ver si me responden, pero en horario hasta las 8, 9, como llama como 9 veces y ayuda harto, ¿ya? Entonces, como dato, les puede servir mucho, mucho, sin duda, mucho más que el sitio, ¿ya? Se los urgenciólogos llaman a Rita, no llaman a Cito, si es que llaman a algún lado. Bueno, eso. Y en el fondo con intoxicaciones hay muchas, muchas, muchas cosas que hablar, pero me parece prudente de que si tienen tiempo, entonces tratar de acordarse del enfrentamiento inicial es solamente el manejo de soporte, que hay algunos que tienen antídoto, entonces acordarse paracetamol, acordarse monóxido, acordarse tricíclico, beta bloqueante y antagonistas de calcio. Y eso es primordial, me falta benzodiazepinas, pero como para que lo sepan por la frecuencia. Eso sería bueno que los leyeran. Y si ya no quieren leerlo porque lata, pero lo que sí tienen que estudiar aparte del manejo de soporte, finalmente es enfocarse mucho en el electrocardiograma, en relación al QRS y qué hacer, y en relación al QT y qué hacer, ¿ya? Y con eso probablemente el paciente viva hasta que alguien más pueda ayudarle a sobrevivir si es que ustedes no quieren estudiar más, ¿ya? Eso, ¿tienen alguna otra pregunta, duda? Doc, yo tengo una duda. Sí.
es con respecto al uso de la naloxona en intoxicación por opioides. ¿Por qué se refiere que está como en duda? O sea, como que yo había leído que igual O sea, lo que pasa es que tanto con el flumacenil como con la naloxona, eh, como concepto, es que los antídotos van a durar muy poco tiempo. Estamos hablando que van a durar 5 minutos. Pero el tóxico va a durar 1 hora, por decirte algo, o 6 horas. Entonces, no ganas nada terapéuticamente. El paciente que se tomó un frasco tramal, vaya a saber que se tomó un frasco tramal, ¿ya? Y si no, no se va a despertar y te va a decir, ah, es que me tomé tramal. O si se tomó morfina, por decirte, no va a poder descartar que tenga benzodiazepinas también. El manejo va a ser el mismo, lo vaya a hospitalizar igual, lo vaya a monitorizar igual, no te vaya a quedar tranquilo porque le pusiste naloxona, porque despertó, porque sabes que a los 5 minutos va a estar en el mismo compromiso de conciencia de antes y gano la posibilidad de que convulsione. Entonces, si convulsiona, me voy a la B, le tengo que poner más benzodiazepina y al final le estoy generando más daño. Entonces, hay un concepto teórico de saber cuál es la droga, pero no tiene ningún objetivo terapéutico claro. O sea, ¿para qué quiero saber si es morfina versus benzodiazepina? Me da lo mismo, el tratamiento es el mismo, la conducta va a ser la misma y solo lo expongo a riesgo con el antídoto. ¿Ya? Entonces, pueden utilizarlo, no está mal, está descrito por la evidencia, pero si lo piensan desde el punto de vista lógico, no tiene mucho sentido. De hecho, yo te podría decir que el único paciente de mi vida que le puse flumacenil en los 10 años que soy de médico, compulsión. Y lo tengo que poner más benzodiazepina. Y fue el único caso que le he puesto en 10 años. Y de hecho fue al 9.º año porque fue en Higueras acá. Entonces, como Doctor, que no tiene mucho sentido. ¿Ya? Yo creo. Sí, pregunta. ¿y si Gracias. está, y si está con depresión respiratoria, tampoco lo utilizamos? O sea, no el flumacenil, sino la naloxona. ¿Con qué objetivo? De nuevo, si el paciente tiene depresión respiratoria, el objetivo es intubarlo. Ah, Entonces, ya. ¿para qué quieres tenerlo más despierto para intubarlo? Si lo tenéis que intubar igual. ¿Se entiende? Si ese es el concepto. La dosis de la N-acetilcisteína es con el peso, entiendo que es el peso real, pero yo le haría una mezcla, ¿ya? Porque el hígado igual va creciendo cuando somos más gorditos. Entonces, si el paciente pesa 150, no sé si lo calcularía 150, pero le pondría 100 por lo menos. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿No? Hola, doctor. Pregunte. Tenía la duda de que, según leí, el paracetamol es una droga dializable. En la práctica pero no he visto en la práctica que se hemodialice de urgencia a un paciente incluso con dosis letales de paracetamol. ¿A qué se Que debe? generalmente a ver, cuando tienes antídotos específicos, uno tiende a utilizar el antídoto específico. Eh, si lo piensas, ¿a quién le pondría? O sea, está dentro de las posibilidades, pero no se utiliza porque generalmente no llegan a ese caso. Pero efectivamente tú podrías considerarlo en algunos pacientes y casos seleccionados de UCI. O sea, no lo has visto porque en realidad no hemos tenido pacientes severamente muriéndose por paracetamol que ingresen con falla hepática fulminante a las 4 horas, que podría ser como el contexto de tratar de dializarlo. Pero es más que por eso, probablemente por N que no lo vemos, que más que porque no se utilice, ¿ya? Que los casos no son tan severos, ¿ya? Pero está dentro de las herramientas para la gente de la UCI, no para la urgencia. ¿Alguna otra duda?